Buenos días, Puerto Rico. Esta mañanita yo escogí, muchachos, para los oyentes de 97.7, un discurso que dio Vargas Vidot, motivado por la manifestación que hubo en el Teodoro Moscoso hace apenas par de días. Un discurso, para mí, fue un discurso de odio, fue un discurso violento, fue un discurso donde menciona por nombre otra vez a Joan Rodríguez Bebe. El senador Vargas Vidot se ha convertido en el buller más grande que tiene Joan Rodríguez Bebe. Esa es mi opinión. No pierdo oportunidad de atacarla, no pierdo oportunidad de señalarla. Y ustedes van a escuchar en el video que él publicó en su página cómo habla de nosotros que tenemos una visión conservadora de las cosas y que no apoyamos el 184 y el 185. Los epítetos que usó, la manera en que descargó ese mensaje, a mí me impactó. A mí me impactó y comprobé una vez más el nivel de odio que este señor tiene hacia la comunidad cristiana, porque cuando menciona a Jesús y su sangre, menciona a Jesús y su sangre acomodándolo a su visión nada más. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar el discurso que él dio. Completo, lo escuché completo. Entonces, y agresivo, sonaba agresivo. Exactamente, agresivo, sí. Muy agresivo. Le encanta la palabra idiota. La repite constantemente, pero él como que, o sea, al principio su discurso era un poquito menos, no sé ni cómo llamarle, era un poco más cuidadoso, ¿no? Y de repente ahora está como totalmente desorientado. Yo lo percibo desorientado. Eso fue lo que yo no entendí, porque él durante años hemos visto otra persona, siempre ha sido, ¿verdad? Muy cuidadoso al hablar, muy gentil. De repente verlo en este discurso, sobre todo él andaba con su familia en el carro, así lo dijo. Sí. Y que andaba con una niña. Con una presumo niña. Que es su hija, obviamente. Sí, dijo su hija, o sea, que me llamó la atención muchos detalles. Yo me fijo en los detalles y yo, wow, anda con la familia, está hablando de esta manera, pero obviamente está molesto. Sí. Está molesto por algo. Pero el ataque a Joan Rodríguez Bebe, o sea, nos hace pensar, digo, a mí me hace pensar. A los muchachos abajo que me cambien las cámaras mientras ustedes hablan. Los estoy notando distraíditos abajo y me estoy viendo solamente en el televisor yo. Okay. Entonces ustedes están hablando y me veo solamente yo. No sé si es que hay un problema abajo. Yo sé que Mario está abajo también. Okay. Pero me gustaría, ¿verdad? Si hay alguna situación abajo que me puedan cambiar a los muchachos. Okay. Sí, parece que se siente políticamente bien presionado por el éxito de Joan Rodríguez Bebe, ¿no? O sea, digo, esto es mi análisis personal, ¿no? Sí, claro. Yo lo que veo es a un político bastante presionado por ese arraigo o ese éxito, no sé, tiene que haber otra palabra. La eficacia de Joan Rodríguez Bebe le molesta. Entonces, siente que ha perdido mucha gente por ahí. Entonces luce como ¿verdad? Como una competencia intentando salvar algo de esa. Luce más una gestión política, desesperada, de hecho. Sí, claro. Máxima, en la línea tuya, el mensaje de Joan allí a nivel de cuerpo ha calado porque 3 legisladoras populares, ¿verdad?, han asumido posiciones que han sido influenciadas de buena manera por las posturas y por el contenido de información que Joan ha brindado allí, que son las legisladoras que han puesto como condición apoyar el 184 si se enmienda para poner una cláusula que tampoco se pueden dar terapias hormonales, a lo cual él ha dicho rotundamente que no. Vamos a correr el video para los que están en radio van a escuchar el audio obviamente, y para los que nos ven en televisión, canal 386 de Liberty, canal 86 y 50.1 por aire. Vamos a correr el video para que sean ustedes los que escuchen este discurso que tengo la impresión que la mayoría no ha escuchado. En este caso en particular, mi gente, yo tengo que estar más que consternado con la cantidad de respuestas de gente tan idiota que todavía, amparados en la cavernícola justificación de defender el fanatismo dogmático. Por ahí habló la senadora Rodríguez Bebe o escribió algo que yo ni siquiera lo entendí, pero la realidad es que me parece tan
me parece tan bestialmente insensible, que ante una situación tan dolorosa que demanda cambios paradigmales en las políticas públicas, todavía haya gente tan primitiva, tan insensible, tan descoordinada con la realidad que vivimos hoy, que se atrevan a retar precisamente el desafío y el reto que se implica a raíz de la muerte de estas dos damas que mueren como parte de la epidemia de asesinatos y de violencia contra las mujeres por ser mujeres. Mañana el presidente del Senado cita una reunión a las 8 de la mañana en su oficina, reunión a la cual yo no estoy invitado, pero que voy a estar allí, que lo sepa el señor presidente, porque este servidor presentó la medida 185, pues, P de la S, esa medida que han criticado salvajemente lo que en su poca definición de lo que es dignidad, que parece que han maltrecho la palabra, han permitido con su desahucio político, han permitido que Puerto Rico se haya convertido en el paraíso de los criminales y de los machistas que se sienten con el poder titular de arrebatarle la vida a mujeres. Hay otra noticia ya por ahí, hay otra noticia más, hay noticias por todos lados que implican esta misma cosa. Así que, mire, haga lo que usted pueda. Nosotros no pudimos porque andamos con una niña, pero haga lo que usted pueda por llegar allí, demuestre su indignación. Estamos hablando de que qué contradicción, que la gente que habla de dignidad son precisamente las personas que más en forma más retrógrada responden a una dolorosa situación como la que estamos viviendo con estas dos jóvenes que han muerto a mano de la violencia que se da en contra de las mujeres por ser mujeres. Yo no puedo ni siquiera imaginarme el sufrimiento de la tortura, y todavía hay estúpidos idiotas por aquí que hablan de que se está buscando pauta. Mire, Güelío o Güelía, le quiero decir que hace mucho tiempo presentamos el PS del 185 y el 184 y ustedes retrógradas, bueno, para nada, lo que han hecho es entorpecer, fertilizando el terreno hacia los asesinos, los criminales y los abusadores. Vergüenza les debe de dar. ¡Qué vergüenza! Yo creo que Jesús, mi amado maestro, a quien venero, creo y que ha lavado mi corazón con su sangre, yo creo que Jesús se siente avergonzado de esa trulla de maleantes que defienden pedófilos, que defienden lo imposible. Póngase a orar si no puede hacer nada útil. Pero de las personas, los que tenemos conciencia, tenemos que aprobar eso. Y el presidente del Senado, que me une una gran amistad y un gran respeto, le quiero decir que ya hay un proyecto P del S-185 y el PS-184 a los que les ha temblado las rodillas, a los que se han puesto a entorpecer esto por politiquería. Les digo, ustedes son cómplices de estas muertes. Y me importa un bledo lo que opinen, pero la muerte de una persona no tiene precio. Y todavía hay gente babeando, temblando sus rodillas en nuestro Senado, pensando en cuánto va a ser el resultado en el 2024. Estamos en el 2021 y mataron 2 personas. Y usted, en vez de sentirse inspirado a romper con esa violencia, está pensando en pajaritos preñados volando en reversa, en estupideces politiqueras. Tenemos gente, los que tienen la oportunidad de llegar a ese Teodoro Moscoso. Hasta ahí, mire, ahora de ahí en adelante, pues exhorta a los que para que vayan a la marcha.
¿qué les parece así la primera reacción a ustedes? Yo tengo un montón de palabras de las que él dijo aquí apuntadas. Si eso no es un discurso de odio, yo no sé qué es. Palabras fuertes, Bueno, o sea, fuertes. Mira, Vargas, si Tatito es tu amigo y te une una amistad y un respeto, Él es senador José Luis Dalmau. Y no te recibe en la reunión, tú teniendo un proyecto en la mano, creo que tienes que repensar todo el asunto, ¿no? El mensaje está claro. No, y que José Luis es popular, y si invitó a la reunión a sus correligionarios, ¿verdad? Porque es una reunión de caucus, él no lo aclara. Él es un senador independiente. Es de caucus. O sea, digo yo, si es de caucus, no lo tienes que invitar. No lo tiene que invitar. Claro, sí. Tú invitas a los de tu partido. O sea, él no lo aclara si la invitación está abierta o no. Pero los que dirigen un partido y se van a reunir los de la mayoría, que son ellos, algo que él no aclara, pues no puede presentarse allí, porque si yo presido un cuerpo de un partido político para cosas que son estrategias o asuntos del partido, yo invito a los míos, obviamente, los demás están excluidos. Y el que él se siente con la salvación, el problema con su proyecto. Totalmente. Y se siente con el derecho, aunque no me hayas invitado, yo estoy allí, pero no es lo más importante. Lo más importante es las palabras fuertes. Las palabras. Mira, ¿ustedes recuerdan cuando a César Vázquez lo responsabilizaron por el tiroteo en la discoteca Impulse de Orlando? Sí. Porque el discurso local de César decía la prensa y los analistas y todo el mundo que era lo que auspiciaba ese tipo de comentario, era lo que auspiciaba lo que pasó allí. Pues mira, si aquí atacan a un conservador o matan a un conservador, si vamos a usar la misma regla que le metieron a César Vázquez, esto es lo que está haciendo Vargas Vidot. O sea, nos llamó que fomentamos y auspiciamos a los asesinos y abusadores. Los que se oponen al 184 y 185 somos los que fomentamos y auspiciamos a los asesinos y abusadores. Nos llamó buenos para nada, idiotas, primitivos, desconectados de la realidad, ¿ok? Retrógrados, estúpidos e idiotas. Palabras textuales. Si eso no es un discurso de odio de un senador electo, entonces, ¿qué es? Huelíos y huelías. Un senador electo que se proyecta por televisión como el hombre más educado del planeta. Sí. Y que trata de usar un verbo bien articulado, pero en su página de Facebook sale a relucir quién verdaderamente es. Sí. ¿Ok? Se nos fue barranca abajo el hombre en ese live. Totalmente. Y no es la primera vez. Él hizo otro video que todavía tenía un contenido más fuerte contra los cristianos y ese lo borró de manera inmediata. Este todavía no lo ha borrado y nos da la oportunidad de nosotros tirarlo directamente de su página de Facebook. Si esto no es un discurso de odio, me pregunto, pueblo, ¿qué es? ¿Qué entonces es esto? Arremete contra Joan Rodríguez Bebe, usa consistentemente la palabra dignidad en 2 ocasiones, y Joan es una dama y la está pintando y caricaturizando como una persona non grata, hostil, mala, que el hecho de tener posiciones conservadoras la hace dañina para el país. Esta no es la primera vez que él ataca a Joan. Consistentemente lo hace, aunque allí la salude con supuesto respeto. Este es el respeto que tú muestras, porque cuando tú respetas a una persona, tú respetas a la persona en el cuerpo y fuera del cuerpo legislativo. Tú respetas a la persona cuando te la encuentras en el mall o donde quiera que te la encuentres, ¿no? Pero en su página de Facebook se sintió con la libertad de insultarla. Y dijo que apoyábamos la pedofilia, eso lo dijo también. Que Sí. Eso fue bien fuerte. Y también, no sé, lo veo como que una ofensa a la misma mujer, de la forma en que está hablando. Totalmente. Y entonces estás defendiendo a unos, pero estás ofendiendo a otros. De verdad que yo estoy sorprendida porque ese no es el estilo de él, o por lo menos el estilo que conocíamos. El estilo público que ahora con Facebook, en Facebook ha sido consistente. Y responsabiliza al sistema, a todo medio mundo por los asesinatos de estas 2 chicas. Sí, o sea, básicamente que los conservadores somos los cómplices de esa muerte. Los cómplices, Sí, exacto. eso es lo que él está diciendo. Palabras mayores. Los cómplices. Eso es lo que él está diciendo. Sí. Yo creo que este tipo, la gente debe ir tomando nota, ¿ok?
porque la mayoría del país es conservador. La mayoría del país está en contra del 184 y 185. Por eso están detenidos, porque la mayoría del país no los respalda, no los apoya. Él dice en el discurso, estos proyectos fueron preparados por los colectivos feministas. Él mismo lo está diciendo, o sea, admite por primera vez públicamente que él no hizo nada, que los proyectos fueron preparados por los colectivos feministas. ¿Y quiénes son los colectivos feministas? Los conocemos muy bien, ¿verdad? Matria, el colectivo de mujeres que tienen una posición radical en contra de los hombres y en contra de la iglesia. Es que él usa la frase, hecho por mujeres para mujeres. Exactamente. Pero todo el mundo conoce esos grupos, ¿no? Correcto, y lo que apoyan y lo que auspician y de lo que están detrás. Sin embargo, muchachos, yo me quedé, luego del video, me quedé viendo los comentarios, o no luego del video, no, mientras él hablaba, los comentarios que subían y le tiraban fuerte, o sea, la mayoría de la gente estaba en contra de lo que él estaba diciendo. El que está desconectado de la realidad es él. Esa es su página de Facebook. Por eso se supone que uno tenga en Facebook la gente que te sigue, Sí. ¿cierto? Pero no es únicamente en esa publicación, consistentemente en todo lo que él publica, Sí. la mayor parte de la gente le está Bien diciendo, todo el tiempo le está fuerte. reclamando, y él se hace como que el loco, no tiene los pies en la tierra. Yo no sé si a Ricky Rosselló lo sacaron por lo que dijo. Para mí, esto es peor, o al menos igual. Si a Ricardo Rosselló lo sacaron de la gobernación por un chat, no por lo que la gente lo escuchó de sus labios, esto es peor. Y esto lo estamos escuchando de sus labios. ¿Ok? Para mí es mucho peor. Infunde mucho más odio. Es generalizado a Ricardo Rosselló por alguna de las líneas, y no estoy defendiendo a Ricky con estas palabras, estoy haciendo una comparación de juicio, el juicio que se emitió contra él, como gobernador, porque había, y de hecho quien escribió eso en el chat es un homosexual, pero en el chat hubo una referencia a burlarse o algo parecido a alguien que era gay, y quien lo escribe era un gay, y lo sacaron, y hizo referencia al presidente de la Cámara de manera, ¿verdad?, que lo rebajaba, y lo sacaron. El país se volcó. Para mí este discurso de Vargas Vidot es mucho peor que el chat de Ricardo Rosselló. Él está tratando de montarse en la indignación de un pueblo en un momento, ¿verdad?, como este que estamos viviendo, de estos sucesos, pero la gente es inteligente. Demasiado. Y puede discernir, ¿no?, cuál es la intención de Vargas Vidot, que es totalmente política. Quiere virar el ambiente en los cuerpos, a ver si el país se vacía con él. Ajá. Y que entonces el 184 y 185 sean aprobados. Pero no le salió. No, y con esto jamás le va a salir. O sea, esto crea mucho más indignación, y la gente lo escuchó y lo vio, el que nos está viendo en televisión. Qué bueno que Dios nos sigue añadiendo herramientas para que la gente también vea el demeanor, vea físicamente a la persona haciendo las expresiones. Gente, este es el país que estamos viviendo, y los que aman supuestamente lo inclusivo y nos llaman a la tolerancia, miren de la manera en que se expresan. Miren de la manera en que se expresan. Con violencia. Con violencia, poniéndonos una etiqueta. Fomentamos y auspiciamos a los asesinos y abusadores. Tú sabes que el hecho de mantener las posturas en contra de los proyectos trata de poner esa etiqueta. O sea, tú, yo, nosotros aquí, todo el personal de Nueva Vida, fomentamos a los abusadores y a los asesinos. Eso nos hace retrógradas. Eso nos hace huelíos y huelías. Cavernícolas también. Cavernícolas. Sí. Fomentamos a los criminales y a los machistas. Somos estúpidos e idiotas, dice Vargas Vidot. Eso es respeto. Eso es inclusividad. Eso es que nos respetemos todos. En serio. Se le pasó la mano al hombre. No, mano. Yo espero que todo el mundo tome nota. Y falta un montón, pero de la única manera que lo podemos sacar es en las próximas elecciones. De la única manera. Y yo no voté por él, pero en la audiencia me imagino que hay gente que votó por él. Si realmente te respetas a ti mismo, tienes que tomar nota de estas cosas. Se trata de ti, se trata de lo que tú representas, de cómo eres y de cómo piensas. Y de cómo piensa él de ti. Aunque al final, en 4 años, te va a pedir que le des el voto. Bueno, señoras y señores, ahí está. Pendientes para más detalles. Vamos a estar pendientes a lo que el hombre siga expresando, porque, ¿verdad?
Es importante en realidad. Contrario, por lo menos de parte de Nueva Vida, contrario a Bajás Ledó, intimidados por Vargas Vidot, asustados por Vargas Vidot, que no queremos que la gente piense lo que él dice que somos, le subimos 2. El efecto es el contrario, Vargas Vidot. Es el contrario, papá. Cuando tú realmente en la práctica nos respetes, cuando tú realmente respetes mi criterio de fe, mi criterio de ver la familia, mi criterio de criar a mis hijos y a mis nietos, cuando tú respetes eso, cuando a ti no te parezca mal que yo use referencias bíblicas de la palabra del Señor para eso, pues entonces podemos hablar de respeto y de inclusividad. Mientras me deseches y me pongas todos los epítetos que tú dijiste en tu discurso, a mí, a los miembros de mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que los insultaste con tu discurso, de hecho. Hablo de mí, de mi familia. Mi esposa estaba indignada cuando te escuchó. Entonces podemos hablar de respeto y entonces podemos hablar de inclusividad. De lo contrario, le subimos 2 y nos mantenemos firmes defendiendo lo que entendemos que es correcto, lo que entendemos que tenemos que defender, independientemente de la manera en que tú pienses. Fíjate, de ti, amor y misericordia para siempre orar por ti y no usar ninguno de los epítetos que tú usaste contra nosotros, que los apunté aquí, porque te respetamos y consideramos que como ser humano eres una persona sumamente valiosa, como ser humano tan valioso como yo delante de los ojos de Dios. Jamás usaría estas palabras para referirme a ti ni a los miembros de tu familia. Oraima, tú vas a decir algo. No, que en el WhatsApp mucha gente está diciendo que esto se llama intolerancia. Lo que critican, pues, que eso fue lo que vieron. Intolerancia. Hay mucha gente desbordándose sorprendida porque de verdad que no fue exactamente el mensaje cuando él comenzó hace unos años atrás. No. Sí. Ha dado un giro, ha dado un cambio radical. Eso mismo es la palabra, se está radicalizando. ¿Ok? Cuando te radicalizas, que de hecho, ahí es que sale el verdadero fundamentalismo. Él se convierte en un fundamentalista de género. Cuando tú te conviertes en un fundamentalista, que el concepto lo entendemos del mundo árabe, ¿verdad? Y del Islam, los fundamentalistas son los que se ponen por su causa, ¿verdad? Finalmente, explosivos para promover su causa y causar daño al que se opone. Casi está en ese borde, pero nosotros no vamos a tratarte de la misma manera, ni a ti ni a los de tu grupo. Los vamos a tratar con respeto y vamos a seguir defendiendo lo que nosotros entendemos que tenemos que defender para la familia, para los hijos y para el país. Y by the way, si Rodríguez Bebe hubiese hecho ese live, usando palabras como esta, estuviera en las primeras planas de todo el periódico. Totalmente. Esa es la hipocresía de la prensa. Me encanta ese comentario, Fernández, porque es así. Eso es así. Son las 6:30 de la mañana, señoras y señores, estás en ruta Nueva Vida 97.7.